Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que todos estén pasando un tiempo maravilloso y estén listos para empezar este nuevo año con la mejor energía. Hoy tenemos un tema que a mí en particular me emociona muchísimo, y sé que a muchos de ustedes también les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Demet Özdemir, esa increíble actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y más específicamente vamos a desentrañar su deseo de año nuevo. ¿Se imaginan qué podría ser? Sí, lo han leído en el título. Hoy hablaremos de su deseo de quiero amor. Así que si eres fan de Demet, si te intriga su vida personal, o simplemente te gusta mantenerte al día con las celebridades, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la conversación, les recuerdo que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle a ese botón de asterisco suscribirse y activar la campanita. Así nunca se perderán nuestros próximos vídeos. Estamos construyendo una comunidad increíble aquí y queremos que seas parte de ella. Ahora sí, vamos al grano. El título lo dice todo, Demet Özdemir, su deseo de año nuevo es quiero amor. Esto nos abre un abanico de posibilidades, ¿verdad? Cuando una figura pública de la talla de Demet Özdemir, que es conocida por su talento, su belleza y su carisma, expresa un deseo tan universal y a la vez tan personal como el amor, es natural que la curiosidad se dispare. No se trata solo de un anhelo fugaz, sino de algo que resuena profundamente con la mayoría de nosotros. El amor en todas sus formas, romántico, familiar, de amistad, el amor propio. Pero dado el contexto y la forma en que a menudo se interpretan estas declaraciones en el mundo del espectáculo, es muy probable que la audiencia esté pensando principalmente en el amor romántico. Demet Özdemir ha tenido una trayectoria impresionante. Desde sus inicios en la actuación, ha demostrado una versatilidad y una capacidad para conectar con el público que la han catapultado a la fama internacional. La hemos visto brillar en telenovelas que han sido un éxito rotundo, y su presencia en redes sociales es simplemente magnética. Y justo por eso cuando habla de sus deseos personales, especialmente al inicio de un nuevo año, donde se suelen hacer propósitos y reflexiones, sus palabras adquieren un peso especial. La frase quiero amor es directa, es poderosa. No es un deseo abstracto, no es algo vago. Es una petición clara y concisa. ¿Y qué implica esto para Demet? Podría significar muchas cosas. Quizás está en un momento de su vida en el que siente que le falta una conexión profunda y significativa, o tal vez está buscando fortalecer los lazos existentes. Tal vez está abierta a encontrar una nueva pareja, a vivir una historia de amor que la haga feliz. O quizás, y esto es algo que a veces subestimamos, está anhelando un amor más profundo hacia sí misma, ese amor propio que es la base de toda relación sana. Hemos visto a Demet en relaciones mediáticas en el pasado, y como cualquier persona, ha experimentado altibajos. La presión de ser una figura pública significa que sus relaciones, o la ausencia de ellas, a menudo se convierten en objeto de especulación y debate. Por lo tanto, que ella exprese este deseo abiertamente, nos da una ventana a su lado más humano, a sus vulnerabilidades y a sus aspiraciones más íntimas. Imaginemos el escenario. Es la víspera de Año Nuevo, o quizás recién ha comenzado el año. La gente está reunida, compartiendo sus esperanzas y deseos. Y en medio de toda esa energía festiva y reflexiva, Demet Özdemir, con su sonrisa característica y esa mirada que transmite tanta emoción, comparte su deseo más preciado, quiero amor. Esto no es solo una frase, es una declaración de intenciones, un reflejo de lo que realmente valora en la vida. Para Demet, una artista que dedica gran parte de su vida a interpretar personajes y a dar vida a historias en la pantalla, es probable que el amor sea un tema recurrente en su trabajo. Tal vez su deseo de año nuevo es una forma de traer esa búsqueda de amor, esa exploración de las conexiones humanas, a su propia vida real. El amor es el motor de muchas de las historias que consumimos, y para alguien que se dedica a contar historias, es natural que el amor ocupe un lugar central en sus aspiraciones personales. Y no podemos obviar el hecho de que estamos hablando de una mujer joven y exitosa. La presión social, a veces para encontrar pareja, para casarse, para formar una familia, puede ser abrumadora. Y aunque Demet parece ser una persona fuerte e independiente, es completamente válido y humano desear experimentar el amor romántico. Quizás está lista para dar ese paso, para abrir su corazón a una nueva relación, para construir algo especial con alguien. Pero como mencioné antes, el amor no es solo romántico.
¿Qué pasa si su deseo se enfoca en el amor de sus amigos y familiares? Quizás ha estado muy ocupada con su carrera, y extraña pasar más tiempo de calidad con sus seres queridos, o desea fortalecer esos lazos que la sostienen. El apoyo de la familia y los amigos es fundamental, y un deseo de quiero amor podría perfectamente referirse a nutrir y recibir ese afecto incondicional. Y luego está el amor propio. En el mundo de las redes sociales y la constante comparación, el amor propio puede ser un desafío. Para una figura pública que está constantemente bajo el escrutinio, cultivar un sentido sólido de autoestima y autoaceptación es crucial. Quizás su deseo es una invitación a sí misma, y a sus seguidores, a priorizar el amor propio, a tratarse con compasión, a valorarse por quienes son, más allá de los éxitos o las presiones externas. La belleza de este deseo es su universalidad. ¿Quién no ha deseado amor en alguna etapa de su vida? Es un anhelo que nos une a todos sin importar nuestra edad, origen o profesión. Y que una figura tan inspiradora como Demet Özdemir exprese este deseo nos recuerda que todos somos seres humanos buscando conexión, afecto y significado en nuestras vidas. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto como espectadores? Podemos tomar el deseo de Demet como una inspiración. Si tú también sientes que el amor es algo que necesitas en tu vida, ya sea en el ámbito romántico, familiar, de amistad o hacia ti mismo, este es el momento de hacerlo una prioridad. El año nuevo nos ofrece una oportunidad para resetear, para enfocarnos en lo que realmente importa. Si Demet Özdemir, con toda su fama y éxito, anhela amor, esto nos dice que el amor es uno de los pilares fundamentales de una vida plena y feliz. No importa cuántos logros tengas, cuántas personas te admiren, la conexión humana, el afecto genuino, es algo que todos necesitamos. Podemos reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué tipo de amor estamos buscando? ¿Qué estamos haciendo para cultivar el amor en nuestras vidas? ¿Estamos siendo abiertos a nuevas experiencias? ¿Estamos cuidando nuestras relaciones existentes? ¿Nos estamos tratando a nosotros mismos con el amor y el respeto que merecemos? La forma en que Demet comunica este deseo también es importante. Es directo, es vulnerable y es auténtico. No trata de esconderlo, no trata de ser algo que no es. Y esa autenticidad es lo que probablemente conecta tanto con su audiencia. Nos anima a ser honestos con nosotros mismos acerca de nuestros propios anhelos y necesidades. Y para los fans, esta declaración puede generar mucha especulación. ¿Está soltera y buscando? ¿Hay alguien en su vida que la haga especial? ¿Significa que su relación actual, si la hay, está pasando por un momento difícil? Estas son preguntas que surgen naturalmente, pero creo que lo más importante es centrarse en el mensaje positivo y en la inspiración que nos brinda. Además, debemos recordar que la vida de una celebridad no es siempre lo que se ve en las redes sociales o en las entrevistas. Hay mucho más detrás de las cámaras, y sus deseos personales son suyos y solo suyos. Sin embargo, al compartirlos, nos permiten conectar con ellos a un nivel más profundo. En resumen, el deseo de Año Nuevo de Demet Özdemir de Quiero amor, es un recordatorio poderoso de lo que realmente importa en la vida. Es un llamado a la conexión humana, a la autenticidad y a la búsqueda de relaciones significativas, ya sea románticas, familiares, de amistad o fundamentalmente con uno mismo. Nos inspira a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a priorizar el amor en todas sus facetas y a ser honestos con nuestros anhelos. Demet nos muestra que sin importar cuán exitoso o famoso seas, el amor es un deseo universal que enriquece nuestras vidas de maneras invaluables. Y ahora, para ir cerrando este vídeo tan especial, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hoy. Ha sido un placer hablar sobre este tema tan conmovedor y significativo. Espero que esta conversación les haya inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber su opinión sobre esto. ¿Qué piensan ustedes sobre el deseo de Demet Özdemir? ¿Cómo interpretan su quiero amor? ¿Y cuál es su deseo más importante para este nuevo año? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus reflexiones y crear un diálogo con todos ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un asterisco me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Estamos muy emocionados por lo que viene.
Gracias de nuevo por ser parte de esta increíble comunidad. Les deseo a todos un año lleno de amor, alegría, salud y muchísimos momentos maravillosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.